Warren Buffett se ha convertido en una de las personas más ricas del mundo, empezando con tan solo $1000 para invertir en bolsa. En este vídeo te voy a mostrar sus 6 reglas clave para tener éxito en el mundo de las inversiones. Estoy seguro que además te va a ayudar a encontrar mejores oportunidades de inversión y mejorar significativamente tus resultados. Te voy a mostrar el documento que tengo aquí a continuación. Haber invertido en la empresa de Warren Buffett, en Berkshire Hathaway, cuando cotizaba solo $10, se hubiera convertido en $700.000. Esta es la clase de éxito que ha tenido como inversor y ha tenido la generosidad de compartirnos estas 6 reglas que estoy seguro que te van a ayudar. De hecho, él personalmente empezó a invertir con menos de $10.000, ajustados por la inflación, y hoy en día se han convertido en más de $100 billones. Entonces, en este vídeo vamos a ver estas 6 reglas clave. Vas a notar una mejora inmediata si las comienzas a aplicar, y muchas de ellas son de fácil aplicación, y te puede estar costando miles de euros o dólares no conocer esta información, con lo cual te recomiendo que prestes atención. Según Warren Buffett, si sigues estos consejos, cualquier persona, ha afirmado, puede ser rico y tener la libertad financiera gracias a la inversión en bolsa y en acciones. La primera regla es que hay grandes oportunidades, pero para el que busca y el que toma la paciencia de querer encontrarlas. De hecho, hay una anécdota muy interesante de Warren Buffett, y es que a los 12 años quiso hacerse rico con el mundo de las apuestas de caballos. Y tras mucho tiempo intentándolo, perdió su dinero, pero aprendió de forma secundaria una forma muy interesante de ganar dinero sin apenas riesgo. Y esto es porque en los hipódromos, muchos de los apostadores inexpertos, cuando ha acabado la carrera, tiraban los tickets al suelo pensando que si el caballo por el que habían apostado no había ganado, no les correspondía un premio. Pero muchas veces hay apuestas secundarias o combinaciones que podían hacer que esos boletos estuvieran premiados. Entonces, Warren Buffett dejó de apostar a los caballos y se dedicó, cuando era niño, a ir recopilando estos tickets, estas apuestas, estos boletos descartados en el suelo, e ir buscando los que sí que iban a estar premiados. ¿Qué pasa? Que esto requería un poquito más de esfuerzo y un poquito más de conocimiento, y eso mismo se dio cuenta que sucedía en la bolsa y que le podría servir, y tuvo un momento de ajá para generar una abundancia económica muy importante en el mundo de las inversiones, y es lo que ha hecho a lo largo de toda su vida. Tratar de buscar aquellos negocios excepcionales que son los que realmente van a ir bien en bolsa. Si invertimos en todos a la vez, vamos a tener un resultado medio. Si queremos destacar y acelerar y lograr en menos tiempo mayor resultado económico, tenemos que tratar de buscar aquellas inversiones excepcionales, que o bien sean negocios con mucho crecimiento o que estén muy baratos. Entonces, Warren Buffett esperó a que grandes compañías como American Express, donde multiplicó por varias veces su dinero, estuvieran baratas. Coca-Cola, cuando hubo algún tipo de problema, como cuando sacaron la nueva fórmula que no funcionó, las acciones bajaron mucho temporalmente, y desde entonces Warren Buffett multiplicó por 20 veces su dinero. Recientemente Warren Buffett invirtió en empresas como Domino's Pizza, o en la actualidad empresas como Google, que algunos inversores piensan que la inteligencia artificial puede ser un riesgo, han hecho que las acciones bajen. Sin embargo, son excelentes negocios que siguen creciendo y generando mucho valor. De hecho, la prestigiosa publicación Barron's publicaba un artículo muy interesante que respalda esta afirmación de Warren Buffett, donde con paciencia podemos encontrar aquellas inversiones excepcionales. Y dice: habían investigado todas las acciones que cotizaban en bolsa de los últimos 100 años, desde el año 1925, y descubrieron que el 96% de las acciones proporcionaba un resultado más bien mediocre, similar a letras del Tesoro, que es un 3% o un 4% anual. Sin embargo, tan solo 86 acciones generaron la mayoría de rendimiento en bolsa durante los últimos años, con lo cual es importante tratar de buscar y encontrar estos negocios o empresas excepcionales de entre más de 29.000 acciones analizadas. Segunda regla, y muy importante: tomarnos la paciencia de empezar por la A y acabar por la Z. Este es lo que Warren Buffett denomina como su método de inversión, y es muy sencillo. No solo tenemos que buscar, la regla número 1, esos negocios excepcionales o valoraciones muy atractivas por diferentes razones, porque hay algún tipo de problema temporal, sino que tenemos que buscar activamente. Entonces,
Warren Buffett siempre ha recomendado a todos los inversores leer mucho. Y él decía, cuando le preguntaban, oye, pero ¿cómo encuentras estas oportunidades? ¿En qué fuentes de información buscas? Que pues una pregunta habitual que te estés haciendo si estás viendo esto. Entonces, en la época de Warren Buffett estaban estas cosas que se llamaban los libros de Moody's, que es un libro que contenía a lo mejor 2000 páginas y cada página contenía un resumen financiero sencillo de una empresa, de las ventas que tenía, cómo habían evolucionado, la deuda que tenía y en general por la información financiera más importante, la evolución en bolsa y la valoración a la que cotizaba, ¿vale? Esto es cuando Warren Buffett empezó a invertir. ¿Qué pasa? Que en la actualidad, en la inversión moderna, existe una forma más fácil gracias a la tecnología y esto se llaman bases de datos o screeners, donde simplemente podemos decir como aquí, quiero que me muestres acciones de Estados Unidos, pues te empieza a sacar Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, ¿vale? Esto podéis ir a una web como tkr.com y obtener estas bases de datos. Hay muchas en internet, hay otros screeners gratuitos, pero bueno. Entonces, la pregunta es, oye, ¿y qué es lo que busca Buffett? Te voy a decir, sí, yo empiezo a buscar, pero no sé cómo buscar. Pues él simplemente aplica 4 criterios muy sencillos. Que sea una empresa que esté teniendo crecimiento en ventas y beneficios, que tenga altos retornos sobre el capital, que tenga una baja valoración y que estén bien dirigidos estos negocios. ¿Qué pasa? Que los 3 primeros son muy fáciles de poner en estas bases de datos. De hecho, aquí yo lo he hecho. Esta es la valoración, ¿vale? Que sean negocios que cotizan por debajo de 15 veces beneficios. ¿Por qué? Porque la bolsa de media históricamente cotiza 15 veces. Pues si ponemos por debajo de la media, pues cotiza más barato. El retorno sobre el capital invertido es cuánto tiene que invertir la empresa para generar cada unidad de beneficio. Pues aquí ponemos que sea mayor que 20. La bolsa de media tiene 13%, con lo cual, si ponemos mayor que 20, pues estamos aplicando la misma filosofía de Warren Buffett, negocios que sean mejores que la media. Y que los beneficios por acción hayan crecido en los últimos 10 años, hasta el momento actual, a más de un 10% anual. ¿Por qué? Porque la bolsa crece los beneficios de media al 8%, por eso el retorno medio de la bolsa es del 8%. Entonces Warren Buffett dice, oye, por lo menos que crezcan a un ritmo mayor. Entonces esto se le da aquí y la base de datos te lo saca todo. Entonces es una forma más inteligente, apoyándonos en la tecnología, y más hoy en día incluso con la inteligencia artificial, pero la clave es que tengamos el conocimiento para poder sacar el máximo partido a estas herramientas, porque si no, no vale de nada que existan. Y aquí os he traído un ejemplo de las 50 acciones americanas que sacaba esta base de datos. Entonces, hay algunas muy interesantes que os sonarán. Expedia Group es muy buen negocio porque es un oligopolio. Expedia y Booking.com controlan la práctica totalidad del mercado de reservas online de hoteles y vuelos. Y casualmente está en una valoración baja de 11 veces beneficios. Para que nos hagamos una idea, la bolsa de media en Estados Unidos ahora mismo está cotizando a 22 veces beneficios. Tenéis el caso en la actualidad de Wendy's, la competencia de McDonald's, negocios que siempre van a estar ahí, que venden comida rápida a bajo precio, que incluso si hay una recesión económica son negocios que tienden a funcionar muy bien porque es el típico producto que todo el mundo se puede permitir y que en la actualidad, como son acciones que no están tan de moda y la gente está invirtiendo a lo mejor en otros sectores, pues está baja la cotización. O por ejemplo, SAIC. Esta es una empresa muy interesante que yo en su día invertí en ella. Es un contratista para el ejército americano y últimamente, como había miedo al nuevo gobierno en Estados Unidos que recortara el gasto en defensa, pues todas estas acciones o contratistas del gobierno habían bajado mucho, pero si vemos sus números no paran de crecer año tras año y además ahora pues parece ser que va a ser muy difícil aplicar esos recortes. Sin embargo, las acciones pues han bajado significativamente, una valoración de 11 veces beneficios, cuando esto pues suele ser pues un 50-60% superior la valoración de media histórica. Tercer consejo que da Warren Buffett: aprovecha la irracionalidad humana a tu favor. Y aquí aplica otra anécdota, otra historia muy interesante para que comprendáis por qué esto es tan importante. Esta viñeta representa lo que es la bolsa. El mercado puede pasar del pánico total de vender, aquí todo el mundo está intentando vender sus acciones, de repente hay un cambio por lo que sea, porque no ha cambiado tanto la economía ni el mundo. Recientemente la bolsa bajó un 20%, ahora se ha recuperado y el mundo sigue estando exactamente igual. Y de repente la gente pasa a comprar, querer invertir, la acción está en nuevos máximos, se desata esa euforia. Entonces tenemos que hacerlo un poquito al revés, estar interesados en la bolsa pues cuando hay esa desilusión, ese miedo y aprovechar eso pues porque va a ser cuando están los buenos precios, y eso lo ha hecho Warren Buffett una y otra vez.
¿Cuándo se dio cuenta esto Warren Buffett? También en una edad muy temprana, y fue el momento ajá de decir, con la bolsa me puedo hacer multimillonario. Él le explicaba en múltiples entrevistas. Y es que al poco tiempo de casarse, se casó muy joven, en su luna de miel, pues bueno, fueron a Las Vegas, y para él pensad que en aquella época pues no había redes sociales y lo tenías que vivir en primera persona de cómo era el mundo de las apuestas en directo. Y Warren Buffett cuenta que no podía creer lo irracional que era el ser humano, de querer apostar su dinero en un juego que sabes que las probabilidades están en tu contra. Y no solo eso, él explicaba que la gente, cuando estaba perdiendo mucho dinero, apostaba todavía más fuerte en apuestas más arriesgadas y lo perdían todavía más rápido. Y en bolsa sucede lo mismo. Cuando la gente está perdiendo dinero, toma las decisiones más irracionales, como vender las acciones en mínimos, cuando están muy baratas, simplemente por no tener paciencia a largo plazo. O al revés, cuando las acciones han subido mucho y es cuando más dinero se ha ganado, el propio cuerpo le pide a las personas, o la propia emoción le pide invertir más dinero. Y eso hace que la gente tome riesgos en el peor momento, porque las acciones, cuando han subido mucho, como se suele decir, los árboles no crecen hasta el cielo, pues es más probable que vayan a bajar porque la valoración está muy alta y a lo mejor ya no queda más inversores detrás de estos que quieran invertir para que la acción siga subiendo. O el propio desempeño del negocio, una acción que ha crecido mucho, pues a medida que va ganando tamaño es probable que crezca menos. Entonces, me imagino la cara de Warren Buffett mirando con regocijo cómo se comportaba el ser humano, y dijo, esto que estoy haciendo de la bolsa es exactamente lo mismo y lo estoy viviendo. Entonces, en ese momento tuvo esa visión donde sabía que se podía convertir en multimillonario. Y él siempre ha dicho en muchas entrevistas de que él siempre ha tenido la certeza de que era posible. Pero tenía que controlar sus emociones. Esta es la parte clave, la parte técnica de invertir en bolsa, de saber si una acción está cara, barata, dónde mirar y demás. Es muy importante, pero es más fácil de aprender. Tenemos que ser unas personas equilibradas, tomar decisiones analíticas, no por emociones, de una forma racional, y eso se cultiva practicando el propio arte de la inversión, como es el nombre del canal. De hecho, en este gráfico podemos ver la subida del Standard & Poor's 500 durante los últimos 100 años, y está resaltado cada uno de los eventos que ha habido que el mercado sentían que eran crisis o que podían hacer colapsar, y que sí, eventualmente ha corregido un poco, pero vemos como el mercado incesablemente no para de subir y se ha enfrentado a crisis financieras, conflictos geopolíticos, pandemias, subidas de materias primas, shocks de inflación, todo tipo de cosas. Pero al final el ser humano avanza, cada vez hay más avance tecnológico, cada vez hay menos pobreza en el mundo, cada vez más gente se incorpora a la clase media. Si miramos los datos, por más que miramos las noticias, es importante no consumir muchas noticias negativas que nos retroalimenten ese sentimiento de miedo, y tratar de ser en general una persona optimista. Las personas que más dinero ganan en bolsa son aquellas que son optimistas, ¿vale? Entonces es muy importante aprovechar este miedo para hacer algunas de las mejores inversiones. De hecho, este gráfico y este estudio os lo demuestra. No solo es la opinión de Warren Buffett o lo que yo os esté transmitiendo aquí. Esto muestra los resultados de invertir cuando la bolsa ha bajado un 15%. Como por ejemplo hace 2 meses, en abril, hay noticias de aranceles y demás. Pues bueno, aunque no estéis invirtiendo a lo mejor de forma regular, especialmente cuando veis que la bolsa baja, es bueno interesarse. Y es una de las épocas más fáciles de ganar dinero. De hecho, aquí podemos ver que si esperamos simplemente 3 años, la probabilidad de ganar dinero después de estas bajadas, si invertimos ahí, es del 96%. Y la rentabilidad media que vamos a obtener es del 40%. Si esperamos 10 años e invertimos en esos momentos, la rentabilidad es del 100%. O sea, es con resultados históricos 100% probable que vamos a ganar dinero. Y vamos a ganar bastante dinero, casi un 200%, que es triplicar. Incluso simplemente a un año las probabilidades son elevadísimas ya de obtener un rendimiento del 15%. ¿De acuerdo? Entonces esto demuestra porque cuando los precios han bajado en bolsa es el mejor momento. Y Warren Buffett lo ha hecho una y otra vez. Este es un ejemplo de su inversión en Bank of America. Llega la crisis financiera, nadie quiere invertir en bancos, los bancos se desploman. ¿Qué pasa? Que aquí las acciones estaban realmente baratas, en el rango de 6 a $12.
Y vemos esta noticia. Warren Buffett no consiguió invertir en el mínimo mínimo. Invirtió a un precio medio de $11, a pesar de que la acción tocó $6. Pero compró más de 5.000 millones de acciones de Bank of America. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho dinero. Si somos pequeños inversores, incluso podemos encontrar acciones todavía más baratas, porque el universo inversor que tenemos es más interesante. De hecho, una de las reglas que vamos a ver a continuación va a ser acerca de esto, que la ha recomendado el propio Warren Buffett. De hecho, esa acción que estaba aquí en $11, ahora mismo está cotizando casi en $50. Y Warren Buffett ha ganado más de 25.000 millones de dólares simplemente aprovechando estos momentos de bajadas extremas en bolsa, desilusión y donde la gente solo miraba el corto plazo y no se daba cuenta de que era uno de los mejores bancos, uno de los más grandes del mundo y además la valoración era extremadamente atractiva. Warren Buffett ha ganado más de 80 billones de dólares invirtiendo en Apple. En el año 2016 el mercado valoraba las acciones de Apple muy baratas, apenas 10 veces sus beneficios anuales. ¿Por qué? Porque había una narrativa de que decían que no iban a sacar modelos de smartphones con pantallas más grandes. Y Samsung sí que lo estaba haciendo, por una visión que tenía Steve Jobs, una política de la compañía. ¿Y qué hizo la empresa? Pues fácil de solucionar. Vio que estaba perdiendo cuota de mercado, sacó el producto que realmente quería el mercado. Igual que hizo Warren Buffett en la inversión de Coca-Cola. Aprovechó un momento donde las acciones habían bajado porque cambiaron la fórmula, se dieron cuenta que el mercado no lo aceptaba, volvieron a la fórmula anterior. Fácil solución, pero tuvo esa visión a largo plazo. Y Warren Buffett repite este modus operandi una y otra vez. En Geico, que es probablemente una de las aseguradoras más grandes del mundo, en concreto de automóviles en Estados Unidos, Warren Buffett esperó a una crisis financiera donde, bajaron un poco las ventas del negocio, los beneficios, y además estaban cotizando muy baratas las acciones. Y desde entonces ha multiplicado por más de 100 veces el dinero que invirtió en estas acciones. O el Washington Post. Lo mismo, el famoso periódico, hoy en día ya no son tan buenos negocios, Warren Buffett lo vendió, pero multiplicó por muchas veces. Y esa es una lección también importante de Warren Buffett, que hay que adaptarnos a los nuevos tiempos. Hoy en día Warren Buffett ya no invierte en periódicos, porque ahora la gente pues, se informa con redes sociales, medios digitales, y pues ahora mismo pues, los nuevos periódicos son un poco Facebook, Google o compañías digitales. Y más recientemente, por ejemplo, el COVID fue una de las oportunidades de compra más grandes si teníamos un poco de paciencia, porque o bien todo el mundo hubiera tenido el virus o hubiera habido una vacuna y se hubiera pasado y las acciones regresaron a máximos. Hace 2 meses tuvimos el tema de los aranceles, conflictos geopolíticos recientes que también han generado volatilidad. Todo esto al final se acaba pasando o no afecta tanto. Entonces puede parecer muy problemático, pero al final genera oportunidades increíbles. La cuarta regla que nos da Warren Buffett, que es muy importante, es que para el pequeño inversor que él cuando está empezando, existe una oportunidad muy grande en empresas más pequeñas o denominadas small caps, que fue exactamente lo que él empezó a hacer cuando estaba empezando con poco dinero. Yo os puedo decir por propia experiencia que a mí también me funcionó, porque no vengo de una familia rica, ni de una universidad prestigiosa, ni tenía experiencia en bolsa previa. Simplemente aproveché esto en mis inicios y me sirvió para tener mi libertad financiera, poder vivir de la bolsa y posteriormente fundar los fondos de inversión de True Value. Entonces, aunque tengáis el 0,1% del éxito que tenga Warren Buffett aplicando estas reglas, pues va a tener un impacto significativo sobre vuestra vida financiera, por así decirlo. Entonces, estas pequeñas compañías, Warren Buffett explica lo siguiente: si yo estuviera gestionando $1 millón o incluso 10 millones, fijaros que pone un límite de patrimonio, estaría totalmente invertido porque hay muchas oportunidades. Cualquiera que diga que el tamaño de la cartera de un inversor no perjudica el rendimiento de la inversión no entiende nada. Dice, las tasas de retorno más altas que he obtenido fueron en los años 50. Aplasté al Dow Jones. Deberías ver esos números, le dice al periodista que le preguntaron por este tema. Pero entonces estaba invirtiendo con migajas. Tener poco dinero es una enorme ventaja estructural. Y si vosotros estáis invirtiendo ahora con menos de 1 millón, que va a ser la gran mayoría de la gente, podéis acelerar mucho el proceso, beneficiar estas oportunidades para llegar mucho antes a vuestros objetivos. Y es como ganar tiempo. De hecho, aquí podemos ver este estudio del índice Wilshire de Small Caps, como de media ha obtenido un 14% anual. Seleccionándonos nosotros mismos acciones, descartando las peores y centrándonos, como he visto antes, en las mejores, como ha hecho Warren Buffett, podemos obtener un rendimiento superior a esto.
Warren Buffett lo que recomienda es indexarse o la inversión pasiva para aquellos inversores que dicen, oye, yo quiero cero esfuerzo, sé que la bolsa es rentable, pero no quiero, prefiero ir más lento, pero no quiero tomarme el tiempo de investigar o aprender por mí mismo a seleccionar acciones, y eso es válido. Pero si nos fijamos una cosa es lo que dice Warren Buffett y otra es la que realmente hace. Warren Buffett no se indexa. Lo que él hace con su dinero es seleccionar las que cree que son las mejores acciones o más baratas y tratar de aprovechar esta ventaja. De hecho, hay periodos en los que las acciones pequeñas lo hacen peor que las grandes. Y esto suele coincidir con periodos de grandes avances tecnológicos. Este gráfico es muy interesante. Aquí podemos ver cuando el gráfico está por encima de cero, significa que la gente prefiere invertir en compañías más grandes, aunque son menos rentables según los datos a largo plazo. Y cuando está por encima prefieren invertir en pequeñas y cuando está por debajo de cero es al revés, es compañías grandes. Por ejemplo, cuando aparecieron los primeros ordenadores, la era espacial en los años 50 hasta el 70, pues hubo 7 años que no funcionó esto. Es raro que no funcione, pero del año 89 al 2000 tampoco funcionó, apareció Internet y la gente pues se centraba en invertir en las empresas más famosas. Hoy en día, si os interesa este estilo de inversión con esto que comenta Warren Buffett, gracias a la aparición de la inteligencia artificial y ciertos avances tecnológicos, pues la gente está más centrada en inversiones en compañías más grandes que están mucho más caras que empresas pequeñas y llevamos un periodo de casi 6 años, estos periodos suelen durar de 8 a 10, con lo cual hemos avanzado gran parte y gracias a eso pues se encuentran valoraciones muy atractivas y antes o después pues estos periodos vemos que en los últimos 100 años han ocurrido 3 veces, pues si estáis invirtiendo ahora tenéis la gran suerte de que es uno de los momentos más idóneos y yo personalmente pues es también lo que estoy haciendo. Y lo que se suele decir, hay un dicho muy importante que es pequeñas empresas, grandes beneficios. De hecho aquí podemos ver la valoración actual de las pequeñas compañías, se mueven en este rango, se mueven entre 12 y 13 veces beneficios y unas 22 o 25 veces. Entonces hay momentos muy desfavorables para invertir en pequeñas compañías, como vemos aquí, o recientemente, pero vemos que ahora estamos en el rango más bajo, donde históricamente pues, han dado muy buenos retornos, ¿vale? Pues esto también soporta lo mismo que comenta Warren Buffett. ¿Por qué se da esta ventaja? Primero porque cuando invertimos en pequeñas compañías hay mayor número de oportunidades. Pensemos que en Estados Unidos cotizan 10.000 acciones diferentes, pero solo 500, las 500 más grandes están en el Standard & Poor's 500, el famoso índice, pero hay otras 9.500 más desconocidas. Y aquí precisamente, simplemente por lógica, es más probable encontrar una oportunidad entre 9.500 que entre solamente 500. Hay menor competencia porque encima hay menos gente mirando estas empresas más pequeñas. Una empresa pequeña puede tener un analista de un banco que la sigue y publica informes o 2. Sin embargo, una empresa grande como Microsoft o Apple, pues puede haber 30 analistas que la siguen o 40, con lo cual son acciones muy seguidas donde es difícil pues, que haya esa irracionalidad que comentaba Warren Buffett que debemos usar. Una empresa pequeña, por lógica, tiene más posibilidades de crecer, con lo cual hace que el rendimiento sea mayor en bolsa, porque una de las principales variables es cuánto van a crecer los beneficios. Si una empresa crece los beneficios al 20% anual, es probable que en bolsa como mínimo dé ese 20% de retorno, lo cual es muy superior al 8% que da la bolsa. Y si encima la hemos comprado barata, pues puede que el rendimiento sea mayor. Y las empresas pequeñas se caracterizan por ser más volátiles, porque como hay una base de inversores con menos conocimiento, menos sofisticada, son más emocionales y tienden a vender las acciones o lo mismo, o comprarlas y llevarlas a precios irracionales por ese menor conocimiento y porque es un mercado más emocional y ineficiente. A mí personalmente, como os decía antes, me ha funcionado con poco dinero. Y estoy seguro que a ti también te puede funcionar esta misma técnica. Gracias a estas pequeñas empresas, yo pasé de invertir con poco dinero a invertir en la actualidad con mis fondos de inversión con más de 200 millones de euros, que está regulado por CNMV, que es la principal entidad española que regula las inversiones y la gestión de capital, y bueno, podéis ir a comprobarlo. ¿Qué pasa? Que yo en la actualidad, pues ya con este capital, como dice Warren Buffett, a partir de 10 millones, pues es muy difícil. La buena noticia es que se puede escalar muy rápido el capital hasta que alcancéis esas cifras de medio millón, 1 millón, 10 millones, que te proporcionan pues un cambio significativo en tus finanzas y en tu futuro económico. De hecho, una de las mejores inversiones que hice con poco dinero pues fue comprar Constellation Software, estas pequeñas compañías que estaba creciendo al 30%, ahora sigue creciendo al 15%,
Y poco a poco, cuando sea más grande, pues se parará y no dará esta clase de retornos. Pero fue una inversión que multiplicamos por 20 veces nuestro dinero. De hecho, tenemos algún informe publicado, si lo buscáis en Google, ponéis True Value Costa Vision Software, pues está por qué invertimos ahí. O una pequeña compañía muy desconocida, que era Humanis, que capitalizaba solo 30 millones de euros. Fuimos los mayores accionistas, compramos aquí cuando estaba apenas €1 y recientemente oparon la compañía, vino otra compañía canadiense y ofreció comprar toda la empresa por 17. Entonces, estas son inversiones que, como dice Warren Buffett, solo necesitas hacer 5, 10, 20 de estas inversiones buenas a lo largo de tu vida para cambiar totalmente. Y gracias a esto pasé de estar invirtiendo con muy poco dinero, apenas fundamos el fondo inicialmente en 2014 con 1 millón de euros, a pues transformar mi futuro realmente y pasar a invertir con más de 200 millones. O IDT. Esta compañía la compramos en 2020, aprovechando lo que decíamos, la irracionalidad que generó el COVID, con un pequeño fondo de inversión que había lanzado en ese momento. Teníamos en otro fondo de inversión 100 millones, pero lanzamos uno pequeño para aprovechar estas oportunidades con menos de 10 millones, para hacer lo que decía Warren Buffett, y fue una de las que entró en el fondo, a un precio más o menos de $11, $10. Y en la actualidad cotiza por casi $70. Y es curioso porque aún sigue creciendo al 20%, apenas tiene deuda, la directiva es buena y bueno, pues ya no es tan empresa pequeña y desconocida como lo era en su momento. Y este fondo que fundamos con 10 millones, pues ahora ya ha crecido gracias a estas inversiones y está en el entorno de 60, 70 millones y es mucho más difícil acceder porque literalmente no hay acciones a la venta para comprar suficientes, no hay liquidez necesaria porque no se intercambian tantas acciones y eso es lo que nos limita. Yo haría más, pero no se puede. Pero vosotros o un pequeño inversor que quiera aprender todo esto, pues sí que tiene esa ventaja. De hecho, si queréis aprender más acerca de este estilo de inversión y acciones interesantes actualmente, la forma más fácil es en el canal de Arte de Invertir. Vais a la sección de directos, donde todas las semanas pues solemos hacer reuniones de 1 hora, 1 hora y media, explicando pues dónde encontrar estas acciones, cómo se analizan, cómo se valoran y que podáis ir poco a poco con un contenido de calidad, gratuito y sobre todo en un entorno controlado. ¿Vale? Por eso el canal ha crecido tanto, porque las personas saben que toda la información que veis pues está avalada porque realmente detrás de Arte de Invertir pues hay un proyecto de inversión potente con unos resultados y una licencia profesional para hacer todo esto, ¿de acuerdo? Luego pues está la Escuela de Arte de Invertir, el que quiera aprender más, llevar la inversión a su siguiente nivel, pues es bienvenido. Quinta regla y muy importante, a la hora de gestión de cartera. Warren Buffett recomienda una gestión concentrada y dice, el 90% de mi fortuna proviene de tan solo 20 buenas inversiones. Diversificar demasiado es una protección contra la ignorancia. Tiene muy poco sentido para aquellos que saben lo que están haciendo. O sea, Warren Buffett claramente te dice, oye, si no sabes lo que estás haciendo, diversifica. Pero tu resultado va a ser muy bajo. Sin embargo, si te concentras en un número que él recomienda de 8 a 20 acciones, y son las que él normalmente ha tenido en cartera, a lo mejor cuando estamos empezando 30 puede estar bien, pero no una cifra superior a 50, ¿vale? Y poco a poco, a medida que ganamos conocimientos, pues ir concentrando, es la vía más sencilla para aumentar tus rendimientos. Y este gráfico es súper interesante. Aquí abajo vemos el nivel de riesgo. Hay múltiples estudios que han estudiado esto. Si tenemos, obviamente, solo una acción en cartera o 2 acciones en cartera, vemos que el nivel de riesgo es elevadísimo, porque al final muchas cosas pueden pasar que están fuera de nuestro control. Sin embargo, si vemos aquí, como ya nos vamos a 20 acciones, el nivel de riesgo se reduce significativamente. Pero ojo, lo interesante viene aquí. A partir de 50 acciones en cartera, vemos que el riesgo ya no se reduce. O sea, siempre va a haber un nivel de riesgo, da igual lo que hagamos, o un nivel de volatilidad donde el precio varía. Obviamente, si tenemos una acción o 2 en nuestra cartera, pues nuestro patrimonio va a variar mucho en función de cómo se muevan muy pocas acciones. Pero este estudio lo que demuestra es que a partir de 50 hay un punto de fuga, que es que ya no logramos nada. Y encima estamos trabajando más para seleccionar más acciones que no nos van a aportar nada a nivel de nuestra cartera, que es un factor muy importante. Y sexta regla, y tremendamente importante, y se reduce al final, o yo creo que es la más valiosa de Warren Buffett, lo que le explica es decir,
la bolsa siempre va a ser rentable, siempre va a estar ahí, siempre va a haber esa racionalidad humana porque el ser humano no va a cambiar, van a venir personas nuevas que van a olvidar los errores del pasado, las burbujas del pasado y van a hacer que se ofrezcan esas buenas acciones o esos negocios excepcionales a buenos precios. Pero Warren Buffett explica de que él solo haría 2 clases de cursos antes de invertir. Una acerca de cómo controlar la psicología, que hemos dicho antes, y otro acerca de cómo valorar correctamente las acciones, para obviamente saber si algo está caro o barato, para saber en qué momento debemos comprar y si la acción sube y está cara ya y es momento de tomar beneficios, pues saber qué es aproximadamente lo caro. Nunca vamos a medir el punto exacto de venta, pero sí vamos a saber esos rangos donde tenemos que invertir y cómo tenemos que tomar las decisiones. De hecho, Warren Buffett dice, la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo, sobre todo cuando estamos empezando al principio. Cualquier cosa que mejores en tu propio talento, explica Warren Buffett, nadie te la puede quitar, no pueden grabarla con impuestos y siempre la vas a conservar, ¿de acuerdo? Entonces creo que es la parte más importante y que olvida a todo el mundo. La gente asocia la bolsa con dinero fácil y es lo que yo suelo explicar. La bolsa es dinero cómodo, porque lo podemos hacer desde cualquier punto. Hoy en día, más con un smartphone, es más fácil. El acceso a Internet, a estas bases de datos o ciertos softwares le han hecho que el pequeño inversor tenga hoy en día las mismas herramientas que el inversor profesional. Pero no podemos tomar atajos. Es bueno invertir un cierto tiempo en nuestra carrera al principio, solidificar esos conocimientos y explotar ese conocimiento durante los próximos 20 o 30 años, porque toda persona en un sistema capitalista como el que vivimos tiene que tener conocimientos de inversión, porque si no está condenado a la ruina financiera en forma de inflación. Tenemos el dinero sin mover, sin invertir, y eso va a ir perdiendo valor constantemente. Entonces, toda persona, ya sea empresario, trabajador, estudiante, tiene que estar formándose y saber lo que es la inversión. Y los conocimientos en un mundo intangible, como es la inversión, donde es todo, no necesitamos activos fijos para desarrollarlo, donde es un intangible, invertir en esta información y nuestras habilidades es el punto en el cual vamos a tener ese mayor retorno, ¿vale? Y os invito a seguir el canal para seguir aprendiendo de inversiones y que logréis vuestras metas financieras. Al final se ha convertido en la comunidad de inversores más grande en español y estamos muy agradecidos pues, por el apoyo que habéis tenido. Nos ha motivado a seguir compartiendo conocimiento y en un entorno seguro y de una forma fácil y accesible que os va a ayudar a ahorrar tiempo para llegar antes a vuestros objetivos. Así que también os recomiendo compartirlo con una persona que le pueda ser de utilidad o que a lo mejor digáis, oye, pues estoy empezando a invertir o te puede resultar interesante toda esta información, pues que le estaréis haciendo un favor al compartirlo. Así que nada más, con esto nos despedimos. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.